very much. ¿Cómo están, hermanos? A ver, entonces, si los niños, ¿dónde están ahí? Hermano Juan Pablo, a ver, hermano Juan Pablo, ¿es usted o no? Eso, hermano, me hizo el día hoy, fíjese. Estaba triste hoy, fíjese. Iba a decir, pastor, ¿por qué está triste? No sé, hermano, pero me hizo el día. Hermana Dori, Dios le bendiga, bienvenida. Bueno, más adelante vamos a estar dando la bienvenida, pero qué bueno que están aquí. Lauritica, ¿dónde anda Lauritica? Oh, que está. Si me le puede dar un poquito de volumen, por favor, Lauritica. No es que soy creído, hermanos, como siempre lo digo, nada más que nomás para que se oiga un poquito mejor. Como decía mi esposa, bien guapos se miran de acá y bien guapas, hermanas. La verdad que nos alegramos de verlos a cada uno de ustedes, y cuando yo los veo guapos y guapas a ustedes, significa que ustedes están bien, han comido bien y tienen todo en orden. Amén. Amén. Por favor, hermanos, así sin perder el espíritu en el que estamos, por favor, abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo número 12, y vamos a estar leyendo el versículo número 7. Y en esta oportunidad, bueno, de hecho yo estaba meditando en este sermón en estas últimas semanas que Dios ponía en mi corazón acerca de hablar de los beneficios del quebranto. Y sabe, mientras yo estaba pensando en este mensaje, iniciamos el día viernes, empezamos este sermón o esta serie que se llama Beneficios del Quebranto. Hace unas 3 semanas que yo estaba pensando que Dios hablaba en mi corazón en este texto y en estas cosas que vamos a hablar. Venía a mi corazón algo bien importante, que a la misma vez vivir bajo el quebranto es difícil y es duro. Todos entienden que es vivir bajo el quebranto, ¿verdad que sí? Bajo un problema, pero a la misma vez muchos de nosotros necesitamos vivir bajo el quebranto. ¿Sabe por qué? Porque eso nos recuerda a nosotros algo bien importante. Eso nos recuerda que somos seres humanos y que necesitamos a Dios. O sea, nadie de nosotros podemos decir, yo no necesito a Dios, pastor. O muchos pueden decir, yo creo a Dios en mi manera. Está bien, pero al final te vas a ir al infierno a tu manera. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto de nuestra vida, nosotros entendemos que a veces es necesario el quebranto, el sufrimiento en la vida de las personas, para que nosotros podamos entender, bueno, qué camino o dónde estoy caminando. Y venía un poquito de duda a mi mente, porque hablar de esto es un poquito complicado y es un poquito duro, porque no solamente la persona que recibe el mensaje dice, bueno, ¿y ahora qué habló el pastor? Y nosotros decimos, bueno, venimos a la iglesia a buscar de repente pues una respuesta, y el pastor nos predicó que a veces es bueno vivir bajo el sufrimiento. ¿Cuántos de los que están acá han pasado sufrimiento alguna vez? Les hago la pregunta, ¿quisieran volver a vivir ese sufrimiento? Obviamente que no. Pero le garantizo que mientras usted estaba en ese sufrimiento, usted bajaba a los ángeles habidos y por haber en el cielo. Yo creí que iba a decir amén. Cuando usted estaba en ese sufrimiento, usted prometía todo a Dios. Señor, mira, cuando salga de esto te voy a hacer esto. Hasta penitencia le hicieron a Dios. Lauritica, me aleja un poquito más de volumen, please. Y no solamente eso, a la mamá le hicieron promesa, al papá, a la mujer, a todo mundo le hizo promesa. Cuando salga de esta te voy a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Sabe qué pasó, hermano y hermana querida que está aquí? Salimos del problema y ahora no nos acordamos. Estoy yo para recordarle el día de hoy. Así que si su esposa no le recuerda y su esposo no le recuerda, está el pastor para recordarle. Gracias por su entusiasmo. Bájale nomás un poquitito. Ok, vamos entonces corriendo rápidamente a 2 de Corintios capítulo número 12, y vamos a estar leyendo del versículo número 7 en adelante por ahorita nada más. Yo este tema ya lo empezamos el día viernes, pero quiero darle un repaso más o menos para los que venimos y tal vez venimos un poquito cansados, no entendimos, y los que no vinieron pues vamos a escuchar otra vez. 2 de Corintios capítulo número 12, y vamos a estar leyendo el versículo número 7. Voy a estar leyendo la traducción Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así, hermano, reverentemente a la palabra de Dios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Obviamente, mi querido hermano y hermana, estamos nosotros viendo este personaje que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos está dando a nosotros un punto bien importante. Y él dice, él está aceptando que hay un problema en su persona o en su cuerpo o en su mente. No sabemos dónde estaba el problema, pero él tenía un problema. Y él claramente, y si nosotros fuéramos buenos entendedores, mis queridos hermanos, solo leyéramos este texto, recogemos la ofrenda y nos vamos a la casa. Porque dice el apóstol Pablo aquí, dice que se me fue dado un aguijón para que no me enalteciere. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos un aguijón de vez en cuando? Porque se nos olvida, ¿verdad?, que somos seres humanos. Se nos olvida que somos seres frágiles. Bueno, pero sigamos en el tema. Entonces, ahora, ¿qué es un aguijón entonces en la carne? ¿Qué nosotros entendemos con este concepto que es un aguijón? Obviamente el aguijón es una parte de la avispa. Usted lo puede conocer, o los escorpiones también usan esa parte del escorpión para picar, para inyectar el veneno. Pero ¿para qué nos ayuda entonces? ¿Para qué el apóstol Pablo escribe esto? ¿Para qué el Espíritu Santo nos deja a nosotros esto? Bueno, dice entonces que es un aguijón, punta de hierro de la aguijada o de un utensilio similar, pico con aguijón en el lomo de los bueyes que caminaban despacio con su carga cimbreante. Y yo el viernes mencionaba algo bien importante. Yo me acuerdo que yo pues nací y crecí en un cantón, se dice allá. Y en ese cantón pues habían campesinos y me enseñaron a mí a arar con los bueyes y el arado. Y me acuerdo cuando el animal iba caminando y de repente se movía a un lado porque perdía el hilo donde iba, el campesino o el arador le pegaba con una, ahí en El Salvador le dicen puya, no sé en otros lugares cómo lo dicen, pero con una puya, y el animal cuando sentía ese, volvía al camino. Ahora yo entiendo entonces cuando leo este texto, cuando leo este pasaje, entiendo que a veces el apóstol Pablo nos está diciendo, a veces, mis queridos hermanos, ustedes allá en Estados Unidos en el 2022, necesitamos nosotros de repente esos jalones que nos pegan para que volvemos al camino. Porque yo le hacía a usted el comentario, yo sé que usted cuando estuvo en ese problema o está en ese problema, hace un montón de promesas que al final termina no cumpliéndolas. Bueno, pero para seguir entonces, ir entrando en este asunto el día de hoy, este es un aguijón y ahí está el aguijón. Si usted no lo conocía, es un aguijón. Ahora, la pregunta aquí es entonces, ¿qué es el aguijón entonces de lo que el apóstol Pablo habla? Si nosotros ya miramos entonces que el aguijón es esa puntita que usan los escorpiones, pero Pablo está hablando de una manera pues simbólica, y para él nos está diciendo, dirían por allá que Dios te reprenda, Satanás. Ahora, entonces, ¿qué es un aguijón? Para muchos fetichistas, si se puede llamar así, el día de hoy, se han inventado muchas cosas que es el aguijón del apóstol Pablo. Y yo sé que usted ya cuando leyó este texto, usted ya dijo, yo sé que sabía, yo sé que era el aguijón del apóstol Pablo. Y yo sé que usted está pensando en este momento, yo sé cuál es el aguijón de mi hermana y de mi hermano que tiene a la par. Ya muchos dijeron, yo sé cuál es el aguijón de mi esposo. A ver cuántas esposas dicen amén. Dice, yo sé cuál es el aguijón de todo mundo. Ahora, miremos nosotros entonces, si hablando simbólicamente, ¿qué es el aguijón? Y muchos sacaron conclusiones en la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos al finales del siglo II, un escritor llamado Tertuliano dijo esto y lo siguiente. Y dice Tertuliano que era un dolor de oído y de cabeza del apóstol Pablo. Y por lo tanto el apóstol Pablo, cuando él escribía, cuando él quería hacer algo, le impedía ese dolor de cabeza o ese dolor de oído. Y muchos sacaron muchas conclusiones. Por ejemplo, entonces, el gran Crisóstomo dijo y argumentó que fue literalmente un enviado de Satanás, o un espíritu que alguien venía y le recordara, sigue siendo humano. Y cada vez que Pablo quería hacer lo bueno, se venía un espíritu de Satanás y decía, sigue siendo humano. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, él dice, miren hermanos, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago.
Porque somos seres humanos, ¿verdad? El hombre le promete a la mujer, ya no voy a ser mujeriego, mujer, le dice. Y la mujer bien feliz y contesta, está bien. 5 días después, lo descubrió. Porque siempre hay algo en nosotros que nos inclina a hacer lo malo. Todo el tiempo somos seres humanos que nos hace que nosotros terminemos haciendo lo que no queremos hacer. Entonces por eso Crisóstomo dice, no, este es un enviado literalmente de Satanás para cortarnos, que seguimos siendo seres humanos. Entonces en la Edad Media muchos también dijeron que fue una especie de paludismo, por lo que se encuentra en Gálatas capítulo número 4. ¿Y qué dice Gálatas 4:13? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Eso es lo que dice entonces Gálatas. Entonces, dice entonces, ¿qué es entonces o qué es el quebranto y qué significa vivir bajo el quebranto? Ahora, el concepto del quebranto es esto: tener un corazón quebrantado significa ser humilde. Y no me estoy refiriendo a la manera de vestir. No me estoy refiriendo a la manera de cómo nosotros nos comportamos. Porque hay muchas personas buenas que son malas, déjenme decirles. Se lo voy a volver a repetir, hay muchas personas buenas que son malas. Ahora, ¿qué es lo que lo hace mal a una persona? Hay muchas personas, hermanos, que se quitan el bocado para dártelo, son buenas, pero son malas. ¿Por qué? Porque hay un pecado que nos asedia a nosotros dentro y que nos hace hacer el mal. Si hay hombres que te dan todo lo que tienen, pero no dejan de ser mujeriegos. Entonces, es bueno y es malo. La mujer te da todo lo que tiene, pero no deja de ser chismosa. Es buena y es. Creo que iban a decir amén. Tener un corazón ¿qué pasó ahí, hombre? Tener un corazón quebrantado entonces es ser humilde, contrito. Por eso David decía, Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. En otras palabras, vivir bajo el quebranto es cuando nosotros empezamos a adoptar el estilo de vida que Dios ofrece en nosotros. Porque nosotros obviamente adoptamos un estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida que usted y yo nos acostumbramos a vivir? Creemos a Dios a mi manera. Voy cuando quiera, voy cuando hago. Y entonces miramos nosotros que en primer lugar estoy yo, en segundo lugar estoy yo, y en tercer lugar estoy yo, y en cuarto lugar estoy. Pero cree Dios a su manera. Ahora, miren lo que dice entonces: contrito, manso y arrepentirse. Esto es ser receptivo a la voluntad de Dios. En otras palabras, entonces, el ser humilde no es vestirse sencillo. El ser humilde no es ser educado, no me malentienda. El ser humilde no es ser una buena persona y darle de comer a los demás. No, no. El ser bueno y el ser humilde es más que todas esas cosas. Bueno, para que entendamos nosotros esta historia, miremos esto bajo este contexto. Pero Pablo, está defendiendo una postura, porque Pablo en esta carta, y especialmente en toda la carta de 2 Corintios y 1 Corintios, él defiende su apostolado o defiende su llamado. ¿Quién es? Ahora, miremos nosotros bien importante, porque esta historia no solamente inicia en el versículo 7. La historia inicia en el versículo número 1. Y ahorita nosotros vamos a entender por qué inicia en el número 1. Dice entonces, ciertamente, no lo tiene que buscar ahí, nomás anótelo si usted lo va a anotar. Versículo número 1 del mismo capítulo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice versículo número 3, y conozco a tal hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se le es dado al hombre expresar. Bien importante, mi querido hermano. Hay una parte en la Biblia que dice que el apóstol Pablo fue al tercer cielo.
Lo ha leído, de repente lo ha visto. Pero aquí Pablo nos está diciendo que fue ¿a dónde? Fue al paraíso. Entonces, Pablo se estará entonces diciendo algo que no está bien, o está Pablo coherente de lo que está hablando, porque dice que fue al tercer cielo y dice que fue al paraíso. Momento, ahorita vamos a ir para ahí. Pero dice que fue arrebatado al paraíso a escuchar palabras inefables. ¿Qué son las palabras inefables? Palabras no entendibles para la mente del hombre común. Uy, eso sí está bueno. ¿Por qué el hombre no entiende el día de hoy? ¿Por qué escucha sermones tras sermones? ¿Por qué escucha la palabra de Dios día y noche y no le entiende? Pregúntese usted, hermano, ¿por qué no entiendo la palabra de Dios? Dígase. Pregúntese, ¿por qué no entiendo la palabra de Dios? Porque son palabras inefables, que no son entendibles para el razonamiento. Nosotros razonamos y cuestionamos a Dios todo el tiempo. Pablo dice que fue al paraíso a escuchar palabras inefables, palabras entendibles para el hombre espiritual, no para el hombre carnal. Ahora, ¿qué le quiere que le explique qué es el hombre carnal y qué es el hombre carnal? ¿O no? No estamos bien. Estamos bien ahí, ¿verdad? Ahora vamos a dejar la lectura un poquito ahí entonces. Varias formas entonces a tomar, o varias cosas en tomar en cuenta aquí. Primero, nosotros miramos que Pablo está hablando en segunda persona. Por eso es necesario, hermano, entender esto. ¿Por qué es necesario el quebranto en nuestra vida? ¿Por qué es necesario que vengan los problemas a nuestra vida? Para que nosotros entendamos, hermanos, que nosotros no somos los únicos que vivimos en la tierra. ¿Usted se ha dado cuenta de las personas que van en el freeway a 1000 por hora? Parece que es de ellos el freeway. Y ahí van porque solo ellos quieren llegar temprano. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Cómo vemos nosotros que todo el tiempo queremos ser los protagonistas de la película? Tranquilo, hay otros que también quieren ser. Pablo nos está diciendo, mira, hermanos, es necesario que nosotros tengamos un aguijón, que vivamos nosotros bajo el quebranto primero, miramos que Pablo habla en segunda persona, no habla en primera persona. En otras palabras, Pablo no se quiere llevar la gloria a él solo. Vivimos nosotros en tiempos donde toda la gente quiere vivir bajo una gloria. Por ejemplo, en las iglesias vivimos donde solo alguien quiere brillar. Y ese es un gran problema, porque Pablo en el capítulo 12, versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si fue en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo dice, conozco a un hombre. Nosotros entendemos y sabemos que Pablo obviamente está hablando de su persona, porque nadie más existía en ese momento. Pablo está hablando de su persona, pero no lo dice. Porque al momento de que él dice, si fuera yo, viniera el aguijón a recordarle, ¿te acuerdas? Por eso, hermano, yo creo, hermanos, que creo que nosotros en estos tiempos, y hablándolo de la iglesia en general, cuando hablo de iglesia son cristianos, amén, y cristianos que ya tienen varios tiempos en la iglesia. Hay unos que andan ahí por lo mínimo tirando patadas de ahogados, se dice en El Salvador, ¿verdad? Aquellos que andan ahí buscándole, pero hay otros que están más entrados, que ese tipo de cultura que nosotros estamos viviendo en la iglesia el día de hoy, que somos apáticos a las cosas de Dios. Hay un gran problema, hermanos, en la iglesia el día de hoy. Nosotros nos acostumbramos a venir a la iglesia. Otro día me levanté, usted sabe cómo se levantan los hombres, vean, en la mañana, contentos y tranquilos, saludando a medio mundo, y eso no y eso. ¿Qué pasó, varón? Más si el día anterior no le salió bien lo que tenía que hacer, se levantaba bien contento. Hija mía, ¿cómo estás? Y la esposa bien, ay, mi amor, qué bonito que me saludaste hoy. Yo me levanté así y mi mujer del cuarto me regañó y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Cuando mi esposa se enoja conmigo, no me dice baby, ni cariño, ni mi amor, me dice Trejo. Y cuando a mí me dicen Trejo, hay problema. No voy a decir Trejo, por favor, hermano. Y escucho en el cuarto que de repente me dicen Trejo. Aquí hay algo malo, dije yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cariño? A ver, vámonos bajando porque hay problemas. Me dijo, no te acostumbres a dormir conmigo.
Ah, ok, dije yo, no entendí nada de lo que me quería decir. Desayunamos juntos, se fue a trabajar. Y pues yo fui a hacer lo que iba a hacer y me quedé pensando en el día, en todo el día en esa frase que me dijo: no te acostumbres a dormir conmigo. Y me quedó y me resonó esa frase en mi corazón. ¿Y qué es acostumbrarse a vivir con alguien? A verlo lo mismo todos los días. No le dicen ni buenos días ni hola. No le dicen ni qué pasó, ni cómo amaneciste, sino que nos levantamos y como nos levantamos nos vamos. Y le mandamos un texto en el camino: tenga buen día, mi amor. No. Y resonó esa frase en mi vida. No te acostumbres a venir a la iglesia, hermano. Si tú vienes a la iglesia con la misma expectativa, cada vez que vienes vas a ver lo mismo. Y así habemos cristianos nosotros el día de hoy, que nos acostumbramos a venir a la iglesia, nos acostumbramos a escuchar un sermón, nos acostumbramos a cantar una alabanza, pero nunca salió palabras de agradecimiento para Dios. A veces, en pocas palabras, a veces es necesario el quebranto para que te recuerdes que Dios es el único y que Él es el que tiene el control de tu vida. Pero nosotros nos acostumbramos a hacer eso. Por eso hay tanta gente religiosa el día de hoy. Y no solamente en las iglesias católicas y en las iglesias evangélicas. Hay tanta gente acostumbrada a lo mismo. Y es por eso que no vemos resultados, porque siempre se acostumbran. Entonces Pablo, miramos que él dice: bueno, para que no me venga ese aguijón, no voy a hablar en primera persona. Voy a hablar en segunda persona, porque cada vez que él quería enaltecerse, venía alguien y le recordaba: ¿te acuerdas que no es por tu trabajo que has hecho lo que tienes? Entonces, ¿qué tal si seguimos en el sermón, hermano? Ya se me miraron así medio raro. No, tranquilos. Segundo, dice entonces: no se atribuye a las visiones ni a su propia carne. Porque es lo que dice el versículo 3, dice: yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, hablo no, dice él. En otras palabras, hermano, él mismo no se atribuye lo que él está viendo o lo que vio. Y eso me recuerda a mí, hermanos, en las iglesias. ¿Cuál es el problema que tenemos en las iglesias el día de hoy? Yo hablaba el día viernes. Por ejemplo, usted va a iglesias donde el pastor es una figura y quien lleva ahí el manto es el vaso, dicen. Yo no sé qué es el vaso, pero así le dicen. Usted va a iglesias donde el vaso le dice el color de vestido que tienen que ponerse las mujeres. El vaso le dice al pastor lo que tiene que predicar el domingo. Y esta gente se creen intocables en las iglesias. Y es por eso que hay un conflicto en las iglesias, porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Todos quieren brillar. Pablo no se atribuye a él mismo lo que él está viviendo. Por eso el día de hoy usted mira los predicadores estrellas el día de hoy, porque ellos son los únicos que tienen la unción de Dios y ellos son los únicos que tienen la autoridad. Vamos a empezar a orar, hermano. Vamos a cambiar nuestra oración y decirle: Señor, permítenos que pueda venir un sufrimiento de repente a esta generación, para que entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Algo que nos recuerde que Dios es el único que está en control de nosotros, no nosotros mismos. Por eso dice: conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. No sé si usted ha andado de repente, hermanos, reclamando un lugar que no le corresponde a usted. Si usted lo ha andado haciendo últimamente, mejor tranquilo y relájese, mejor viva tranquilo. Dos de los discípulos se acercaron a Jesús cuando ya venía el tiempo. Le dijeron: maestro, a ver, vamos a tener una conversación usted y yo. Tú y yo vamos a tener una conversación. ¿Por qué ellos se tomaron esa confiabilidad de decirle al maestro? Ya tenían 3 años de andar con él y por lo tanto tenían señoría. ¿Cuántos cristianos andan peleando la señoría? ¿Qué pasó? Y se le acercaron a Jesús y le dijeron: mira, y estaban ahí y de repente llegó la mamá, y pues ya influenciado por la mamá, y le dice: mira, Jesús, aquí tengo mis 2 hijos, te han servido por 3 años. Cuando vengas en tu reino, ¿cuál de los 2 se va a sentir a tu derecha y otro a la izquierda? Wow. Imagínese usted, personas reclamando lugares que no les corresponden. ¿Cuántos conflictos hay en los trabajos? Porque todos quieren andar buscando un lugar.
Y los latinos somos muy buenos para eso. Empezamos a chismear, empezamos a hacer un montón de cosas, empezamos a hacer un montón de cosas chuecas ahí para que nos promuevan en el trabajo. Y no nos ganamos el trabajo porque somos buenos trabajadores, sino porque somos buenos para. Usted añádele lo que usted quiera. No se atribuye entonces las visiones ni a su propia carne. Siguiente, entonces, no dice ni él mismo fue al cielo, sino al paraíso. Ahora, hay una gran diferencia entre el cielo y el paraíso. El cielo es una cosa y el paraíso es otra cosa. Por lo mínimo, entonces, él dice que fue llevado, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay una gran diferencia, porque el paraíso viene de una palabra del antiguo persa que se traduce como jardín o vallado. En otras palabras, cuando el rey recibía a una persona importante, no la llevaba al trono, no la llevaba al aposento donde tenían todos sus cosas confiables, sino que las traía al jardín. Y en el jardín tenía su conversación con las personas que lo venían a visitar, que era un privilegio, pero no lo llevaba adentro. Quiere decir entonces que la persona que iba adentro con el rey era de alto rango y de alta confianza. Obviamente, cuando Pablo en otra carta dice que fue al tercer cielo, Pablo fue al tercer cielo, fue él al cielo. Mas sin embargo, en este texto bíblico, por alguna razón, Pablo cambia su relato y dice que fue al paraíso, con la intención de, primero, Pablo dice que fue simplemente a platicar con el rey, para que la gente no se haga ideas raras el día de hoy. Imagínese usted los problemas que tenemos nosotros el día de hoy con las gentes que no hablan en lengua en las iglesias. En nuestra mente dice, si usted no habla en lenguas, usted está en pecado y no es evangélico. Y quieren que a fuerza usted hable en lenguas. Es un gran problema que nosotros tenemos el día de hoy. Otros le dicen, si no se bautiza en tal nombre, usted no es salvo. ¿Y quién le dijo a usted que por bautizar usted es salvo? La Biblia no dice eso, que nosotros somos salvos por bautizarlo. El bautizarse es un acto de fe. El que lo salva a usted es la fe en Jesucristo. Por eso dice, mas todo aquel que creyere, no se pierda más, va a tener vida eterna. Nos encontramos nosotros el día de hoy con una corriente de doctrinas raras y horribles que hacen daño al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por no saber entonces interpretar la palabra de Dios. Pablo entonces dice, no fui al cielo, mi querido hermano, para que ustedes no se hagan las grandes ideas que hoy se conocen. Imagínense una persona que tuviera una visión, un sueño, hermano, el día de hoy. No créanme, unas cosas. Porque todo el tiempo entonces anda pidiendo algún lugar en el cielo. Bueno, sigamos entonces con esto. ¿Para qué le servía entonces el aguijón en la vida o en la vida del apóstol Pablo? Y usted dice, pastor, pero eso fue el apóstol Pablo. Y para mí, pues si el apóstol Pablo era de sangre y carne como nosotros somos. Entonces, todas las cosas que le servían al apóstol Pablo también nos sirven a nosotros. La primera de ellos es, me fue dado un aguijón en la carne, mensajero de Satanás, que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Ahora, yo me di la tarea de buscar todos los sinónimos de la palabra enaltecer. Usted entiende esa palabra enaltecer, ¿verdad que sí? Todos sabemos que es ser un altivo de corazón. Ahora, yo sé que usted ya pensó, el tener una buena casa me da eso. No estoy hablando de eso. El tener un buen carro, tampoco estoy hablando de eso, mi querido hermano. Estoy hablando de una forma más espiritual. Y miren lo que dice los sinónimos. Y encontré varios sinónimos de enaltecer. Primero entonces, enaltecer, sentido de la palabra, enaltecerse, agrandecer, ennoblecer, exaltar, elevar, honrar, realizar ejemplo, congreso ha enaltecido la obra del artista con un acto. Solemne, alabar, ensalzar, alabar, elogiar, encomiar, encarecer y loar. Esos son los sinónimos de enaltecer. Cuando nosotros entonces nos entra la altivez de nuestro corazón y nos enaltecemos tanto en nuestra vida, es cuando nuestro corazón se aparta del llamado que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces, por eso a veces hay cristianos que pasan dicho sufrimiento para que se recuerden cuál es el verdadero camino.
Yo por eso le digo a la gente, hermano y hermana, aproveche hoy. No vaya a ser mañana que de repente sin un pie y sin una mano y sin un ojo, pero va a volver a los caminos de Dios. Preocúpese hoy que tiene los dos buenos. Si Dios tiene un propósito con usted, Dios lo va a traer. Pero imagínese usted, el día de hoy tiene usted dos manos, dos pies, dos ojos, dos orejas, una cabeza, todo lo tiene completo y no quiere servirle a Dios. Va a venir un día donde usted le va a servir a Dios y sin un, dicen en El Salvador, sin una canilla, dicen, sin un pie. Y ahí anda todo la gente. No, hermano, ¿y por qué mejor no lo hiciste antes? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuánta gente el día de hoy se arrepiente? ¿Por qué no serví a Dios en mi juventud? He escuchado de gente que dice, ¿por qué no le serví a Dios cuando estaba bueno? Porque, hermanos, el darle la juventud a Dios, el darle lo mejor de nuestra vida a Dios es lo mejor que puede haber en la vida. Ahora, entonces dice que se le fue dado un mensajero de Satanás para que no se enalteciera. Número 2, para que le recordara que aunque hacía maravillas, sigue siendo humano. O sea, en nuestra vida, hermanos, nunca vamos a dejar de ser humanos. Por eso yo les contaba la historia. Una vez un muchacho se acercó conmigo y me dijo, mira, hermano Fermín, ¿por qué será que yo estoy teniendo este tipo de pensamientos impuros? No le voy a decir los pensamientos, hermano, no quiero que se haga ideas raras usted. Aunque yo ya sé que usted ya pensó que es. Y le dijo, hermano, no te preocupes. No te preocupes, eso va a ser algo normal porque eso te recuerda que sigue siendo hombre. O sea, te recuerda que sigue siendo ser humano y que no has alcanzado nada todavía. O sea, el problema sería, le digo, que ya no sintieras nada. Ahí estamos malos. Estamos mal porque, pues, imagínese usted. Ahora, hay algo bien importante entonces. Si el aguijón le servía al apóstol Pablo entonces, para que le recordara que aunque hacía milagros, le recordaba que sentía dolor y que sentía fatiga, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo está formando un panorama feo, hermano, en la vida de él. ¿Por qué? Porque él está diciendo, mira, yo he tenido muchos pensamientos de repente, Pablo hacía milagros por el poder de Dios, mas sin embargo venía un mensajero de Satanás a recordarle, no tienes que exaltarte, no tienes que enaltecerte. Y te acuerdas y sentía el aguijón. Bueno, ahora, por último entonces, le servía en la vida del apóstol Pablo para que aprendiera a depender de Dios todo el tiempo. Usted se ha dado cuenta, hermano, y usted se va a identificar con esto que le voy a decir. Mientras usted está bien todo en su vida, mientras usted tenga buen trabajo, está estable con su esposa, está estable en su casa, está estable en todos lados, usted no necesita a Dios. O sea, yo se lo digo porque hay gente que me han dicho, mira, pastor, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien en mi casa, tengo trabajo, tengo mi carro, tengo esposa que me ama y pues aunque no me ame, pues está ahí. Y todo lo tiene bien, no hay problema. No necesitan a Dios. Pero déjeme recordarle algo, mi querido hermano y amigo. Aunque usted tenga todo en orden, sí necesita a Dios. ¿Y por qué necesita a Dios? Porque obviamente lo que le puede dar felicidad en la tierra, usted lo puede comprar con dinero y con lo que usted tiene. Pero hay algo más allá de lo que nosotros miramos que se llama entonces salvación. Y eso no lo compra el dinero. En pocas palabras, mi querido hermano, todos y cada uno de nosotros necesitamos depender de Dios. Ahora, yo no estoy hablando, hermano, de decir, nombre de Dios, que me vaya bien en el camino. Primero Dios. Pero nosotros sabemos qué significa eso, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos qué significa primero Dios, pero sabemos que estamos haciendo mal delante de Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una mujer y de un hombre que depende totalmente de Dios. Ahora, hay una historia en la Biblia que se encuentra en Segunda de Reyes, donde había un hombre llamado el rey Usías. Dice la Biblia que este hombre empezó a reinar a los 17 años. Fue uno de los reyes más, pero
más prolíferos que se pueden encontrar en la Biblia, ya que él fue el que inventó muchas armas. Fue él que por la mano de su ejército conquistaron muchos reinos en esa época. El rey Usías llegó a ser tan famoso y tan grande que en un momento de su vida se presentó ante el templo, llegó al templo y como no había un sacerdote para ofrecer el sacrificio, dice la Biblia que llegó él y agarró el incienso y empezó a preparar el sacrificio para Dios. Por eso es necesario saber quién soy yo, hermano. Y dice la Biblia que cuando el rey estaba ofreciendo el incienso, llegó el sacerdote. Y el sacerdote le dijo: locamente has actuado, rey, porque has hecho algo que no te corresponde. Y dice la Biblia que le apareció un puntito de lepra en su frente. Y por haber entonces él no tomado en cuenta a Dios, dice la Biblia que el leproso murió. Por eso es que se escribe el capítulo número 6 de Isaías, cuando dice: en los días de cuando él murió, hubo una gran tristeza, hubo un gran llanto, porque obviamente perdieron a un gran rey. En otras palabras, mis queridos hermanos, no se crea usted el incomparable. No se crea usted el que no se puede tocar. Nunca se ande creyendo el intocable, porque somos seres humanos. Ahora, por eso le digo, por eso es necesario a veces nosotros vivir bajo el quebranto, para que algo nos recuerde. Por eso yo le recuerdo a usted en este momento, si está pasando un problema, una dificultad, no crea que es un problema en su vida, sino que es un favor que Dios le está haciendo. Yo creí que iba a decir amén. ¿Por qué? Porque usted hizo muchas promesas antes. Y por eso le dije, si su esposa o su esposo o su amigo no le recuerda, yo sí se lo voy a recordar. Y si se enoja conmigo, pues bueno, ni modo, ¿por qué voy a hacer? Le voy a invitar a un plato de comida para que se contente después. Hacemos tantas promesas, mis queridos hermanos, que se nos olvida después. Pasa el tiempo y se nos olvida lo que prometimos. Déjeme decirle que tarde o temprano va a volver ese aguijón a su vida para recordarle: acuérdate, hiciste una promesa y no la cumpliste. Y la Biblia dice: si prometiste algo a Dios, ¿qué dice? No tardes en otras palabras, si usted le promete algo a su esposa, también no se tarde porque las esposas son bien, usted viera qué cumplidas son. Si usted les dice algo y si no se lo hace, nunca se les olvida. Bueno. Seguimos entonces hoy con otra parte, y para ir terminando con este asunto el día de hoy, esta es la segunda parte de esta serie, Vivir bajo el quebranto, beneficios de vivir bajo el quebranto. Vamos a tener otros temas más adelante, pero hoy vamos a entrar a la siguiente parte, y esto sería la parte número 2. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos una historia bien importante, y en el capítulo 12, versículo 24, hay una historia, o hay unos pasajes que por lo mínimo a mí me hablaron directamente. Y lo que encontramos nosotros aquí es que dice la palabra de Dios entonces: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho. ¿Sabe por qué usted está solo el día de hoy? ¿Quiere saberlo? Si no, pastor, es que no me porté bien. No es eso. Es que no era la mujer correcta, tampoco. Usted la agarró, ni modo, quédese ahí. Era o no era, I don't know, pero usted le cogió y nadie le puso una pistola que se casara, así que ni modo, ahí quédese. Digan amén, ouch o lo que usted quiera. ¿Sabes por qué mucha gente está sola el día de hoy? Porque nunca siembran, nunca ofrecen, nunca dan. Y usted va a decir: pastor, pero yo invito a mi amigo. Es que yo no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando del dar, de dar. Estoy hablando de eso.
Está hablando del sentido espiritual. El hombre sin Dios va a terminar solo. Pero volvamos al texto aquí entonces. Y hoy en esta serie voy a predicarle en estos minutos que me quedan, porque ya se me fue el tiempo, bajo el tema: si no mueres no podrás llevar frutos. El vivir bajo el quebranto nos mata. Y si nos mata, entonces nosotros lograremos entender que vamos a llevar mucho fruto. ¿Sabe por qué los cristianos nunca crecen en la iglesia? ¿Sabe por qué hay cristianos que vienen de vez en cuando, como el cometa Halley? ¿Cómo se llamaba aquel cometa? ¿Cómo se llamaba? ¿Halley? ¿O Halley? El cometa Halley. Y ya se me enojaron, hermano. No, hermano, estoy hablando del cometa, no de usted. Parecemos cristianos de la Virgen María, pareciéndose a cada 500 años. ¿Sabe por qué cristianos no crecen? Porque no mueren. Y no mueren al yo. No mueren a mis principios y no mueren a lo que yo creo. Y por eso pasan en la vida, van a pasar 100 años, 200, 300 años, vas a seguir siendo la misma persona porque no estás dispuesto a morir. Pastor, usted no me puede decir cómo yo tengo que vivir. Es que yo no te tengo que decir, ni te estoy diciendo cómo tienes que vivir. La palabra de Dios te dice. Y léala, ahí va a entender. Entonces, si no mueres, no podrás llevar frutos. Vamos a ver algo bien importante aquí. El proceso, entonces, obviamente está hablando de una semilla de trigo. Estás hablando de una semilla de trigo. ¿Y cuál es el proceso de la semilla de trigo? Bueno, aquí lo vamos a ver entonces nosotros. Preparación de la tierra, número 1. Número 2, selección de la semilla. ¿Ok? Número 3, tiempo de siembra. Por eso es necesario que nosotros logremos entender y reconocer las estaciones de nuestra vida, hermano. Nosotros andamos en la vida y no conocemos las estaciones de nuestra vida, ¿verdad que sí? Andamos tomando decisiones prematuramente. Yes. Y aquí es bien importante, un principio bíblico. Entonces, tomar en cuenta el tiempo de la siembra. Número que sigue, sembrar y cuidar de ella, y cuidar y recoger la semilla. En otras palabras, Jesús está hablándole a los discípulos. Miren, mis queridos amigos o estudiantes, como les podría llamar. Si el trigo no cae en tierra, y obviamente que para que el trigo podía dar fruto, tenía que caer en tierra. Y no quedarse nomás en caer, sino que tiene que morir. Usted de repente no se crió en ser campesino, pero por lo mínimo donde yo soy no sembrábamos trigo, sino que sembrábamos maíz. Yo me acuerdo que cae la semilla y 2 o 3 días después la semilla empieza a podrirse, ¿verdad que sí? Y echa un olor medio raro porque la semilla está experimentando algún tipo de proceso en sí. Pero después que pasa ese proceso, después que pasa todo ese tiempo, empieza a brotar una plantita tan hermosa. Y yo creo que todas las plantas, claro, tal vez hacen lo mismo, ¿no? Y empieza a salir esa planta tan hermosa. Pero primero fue necesario que la semilla cayera y muriera. ¿Sabe por qué no miras lo mejor de ti, hermano? Porque no has muerto. Porque no queremos morir, queremos seguir siendo los mismos. Bueno, pero ahora entonces definamos cada uno de estos. Entonces, preparación de la tierra. La semilla entonces se pone en un lugar y se prepara la tierra primeramente. ¿Ok? O sea, la vida del cristiano es preparar la tierra. No quiere sufrir quebrantos más adelante, prepara la tierra, hermano, bien. No nomás te avientes a hacer, nomás por así. Hay un proceso. Número que sigue es selección de la semilla. Y la selección de la semilla es cuando nosotros empezamos a ver qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Y yo por eso le digo, y volvemos al mismo tema, ¿verdad? ¿Por qué nos enfrentamos en la vida con cuántos y tantos divorcios?
¿Por qué será que las mujeres empiezan a tener un hijo de este, del vecino, del compadre y del otro allá? ¿Por qué? Porque andan buscando diferente y no saben seleccionar el para qué tiene que ser el papá. Y nos enfrentamos en la vida con tantos problemas. No estamos dispuestos a morir. ¿Sí se da cuenta? Número que sigue entonces el tiempo de la siembra. Saber cuándo vamos a sembrar. Saber cuándo vamos nosotros a tomar el siguiente paso. Número que sigue entonces, sembrar y cuidar de ella. Cuidar y recoger la semilla. ¿Cuántos quieren recoger una buena cosecha? Claro que sí, a todos. ¿Cuántos les gustaría que sus hijos fueran number one en todo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran tener el mejor esposo del mundo? Sea la mejor esposa usted también. Ahora, ¿por qué entonces nosotros nos enfrentamos a todo esto? Porque nosotros no sabemos analizar. Bueno, corramos entonces porque el tiempo se me terminó ya. Dos cosas entonces para pensar en esto en el versículo número 24. De cierto os digo, le voy a quedar debiendo, hermano, para el otro domingo. Bueno, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Ok? Pero si muere, lleva mucho fruto. Vuelvo a tomar entonces el principio. ¿Por qué el hombre llegando a 40 años y soltero? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, hombres? Aquí no saben. ¿Por qué no mueren? Van a salir varios muertos de aquí el día de hoy. ¿Quiere casarse o no quiere casarse? Tuviera el hermano Ronaldo dijera sí. Pero si muere, entonces es necesario que la semilla caiga para que muera. Bueno, contexto de esta historia, entonces, Jesús es ungido en Betania. Para que nosotros entendamos esta historia, hermanos, y se me va a quedar corto el tiempo, pero para que entendamos esta historia que nosotros estamos tomando ahorita de base, es que Jesús es ungido en Betania. Y por eso, tomando el mismo principio del apóstol Pablo, nosotros miramos a un Jesús que es humilde, que es manso y que Jesús mismo nunca se tomó la gloria por sí mismo. Si usted ha leído la Biblia, ha podido mirar ese detalle. Siempre Jesús habló y dijo, mi Padre que está en los cielos. Antes de irse, los discípulos preguntaron, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a restablecer tu reino? Ni los ángeles de Dios, solo mi Padre. Jesús nunca se tomó el lugar, aunque Jesús era Dios. Aunque Jesús es Dios, pero nunca se tomó el lugar. ¿Por qué? Porque hay un principio en el cual nosotros debemos de vivir, hermano. Que no tiene que olvidarse que somos seres humanos. Y que a veces es necesario vivir bajo el quebranto. Pero volvamos entonces a esta historia, contexto de esta historia. Jesús es ungido en Betania. En el capítulo número 12, el versículo número 1 aparece donde Jesús es ungido. Obviamente por una mujer, la hermana de Lázaro y de Marta. Llegó y lo ungieron. Y al ungir significaba que lo estaban reconociendo como rey. Como rey. La unción significaba como rey. Número 2, entonces una gran multitud busca a Jesús en la casa de Lázaro, porque lo estaban reconociendo como rey, como alguien bien importante. Número 3, también en la entrada triunfal de Jerusalén, dice la Biblia que cuando Jesús entró en un burrito, la gente empezó a quitarse sus ropas y agarraron ramas y pusieron en el camino y decían, Hosana, y lo estaban reconociendo como rey. Qué bonito, ¿verdad? Es este concepto bíblico, ¿verdad que sí? Qué bonito es el concepto que Jesús nos está dando en esta historia como el apóstol Pablo. ¿Usted cree que si nosotros viviéramos bajo este principio, si el hombre viviera bajo este principio, ¿usted cree que tuviéramos los problemas que tenemos el día de hoy? Obviamente no tuviéramos ese problema que tenemos el día de hoy. Tantas cosas y diversos tipos de pensar que nosotros tenemos el día de hoy que nos confunden al final. Ahora, el día de ayer estaba ya celebrando ya con los hermanos de Rey y de repente le dije a alguien, buenas tardes a todos. Y se me quedaron viendo mucho porque ahora llegar a una reunión donde hay hombres y mujeres ya no puede decir todos uno porque dicen que usted está siendo racista con las mujeres. ¿Qué pasó, hermano? No, así está establecido, así démosle, y el que se ofenda, que se ofenda. Todo significa todo, mujer y hombre, pero ahora la sociedad te dice, no puedes usar todo porque eso lo estás diciendo por los hombres y las mujeres, no. Esa es otra cosa. Bueno,
Ahora entonces miremos nosotros que la entrada triunfal en Jerusalén, la gente estaba proclamándolo rey. Ahora, número que sigue, unos griegos buscan a Jesús para hablar con él. Y esta es la historia que nosotros ahí acabamos de leer. Unos griegos vienen a querer hablar con Jesús. Y cuando Jesús escucha que los griegos vienen a hablar con él, él empezó a decir esto que nosotros acabamos de leer. ¿Por qué entonces Jesús nos está dando a nosotros? Dice, pastor, pero eso está bien confundido, yo no lo entiendo. ¿Por qué Jesús nos está diciendo esta historia? ¿Por qué Juan nos está diciendo esta historia a través de este evangelio? Porque hay algo bien importante, hermano. Y lo importante aquí es que primero nosotros necesitamos recordar quiénes somos, como yo le he venido predicando. Segundo, necesitamos nosotros reconocer quién es Dios en nosotros. Ahora, y creer o decir yo reconozco a Dios no es decir nombre de Dios y primero Dios. El decir y que dependo de Dios y que sé quién es Dios en mi vida es cuando nosotros tomemos a Dios en nuestras decisiones. O sea, alguien ponía por ahí, creo que fue mi esposa, que decía el respetar o el creer en Dios es hacer lo bueno incluso cuando nadie te ve. O sea, ¿cuántas veces el hombre se persina y se encomienda a Dios y te dice, primero Dios, espero en Dios, te dicen? Pero más tarde está haciendo algo indebido. Y todavía se persina para que la mujer no lo descubra, imagínense. Y todavía baja a los santos y le prende velas. Ojalá que este gordo no se dé cuenta, dice la otra. Y tener a Dios en cuenta es cuando nosotros hacemos lo bueno y lo debido, incluso cuando nadie los mira, porque Dios todo el tiempo te está viendo. Ahora, por eso entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Porque vivir bajo el quebranto también te va a ayudar a recordarte algo, hermano. Acuérdate que no estás bien y que tienes que enderezarte. Ahora, entonces, ¿por qué se pregunta? Usted hágase la pregunta el día de hoy. ¿Por qué estoy viviendo en la condición que estoy? Muchos dicen, pastor, yo no estoy viviendo en una condición mala. Usted viera cómo me va bien. Es lo que usted dice, es lo que yo puedo decir. Le puede ir bien en la vida, yes, pero tener cosas materiales no significa que te está yendo bien. Tú sabes que te puede ir bien en la Biblia, tienes todo arreglado, pero espiritualmente estás seco y estás apático a las cosas de Dios. Es más, me puedo atrever a decir que alguien de aquí está diciendo, ya vamos, hombre, ¿para qué queremos estar escuchando al pastor tanto? Espero que no. Espero que esté diciendo, pastor, dele con todo. Como antes decían, háblale papá, ¿verdad que decían? Pero nadie decía, háblame a mí. Todos dicen, háblale papá, háblale papá. No, háblame a mí. Ay, hermano, el tiempo se me va avanzando. Bueno, termino con esto nada más así. Y le quedo a deber lo demás. Ok, en esta historia entonces nos enseña varias cosas. Y la primera cosa que nosotros encontramos aquí para nosotros, que nos enseña es que le muestra que Dios tiene el control. Y tenemos que entender esto, hermanos, que Dios es el que tiene el control, no usted. O sea, muchos de nosotros decimos, yo tengo controlada mi vida, yo sé manejar mi vida. Me sé mover en la vida, dicen los sinvergüenzas, ¿verdad? Yo lo sé armar la cosa, no tenemos todo controlado. Va a haber un día donde se te va a olvidar. Va a haber un día donde se te va a olvidar la clave del teléfono y te lo va a encontrar la mujer y sabe cómo te va a ir. Va a haber un día donde te van a descubrir en el hecho. No tienes todo bajo control. Por eso el hombre cristiano tiene que ser feliz, hermano. El hombre cristiano sabe dónde anda y dónde se mueve y qué hace. Y si la mujer le llama a la hora que sabe que le llama, le contesta, ¿qué pasó, cariño? Aquí estoy, mira. Usted ha visto a esos hombres que, hola, mi amor, mira qué loca. Y la mujer sabe cuándo está en un lugar que no debería de estar. Usted sabe. Me gustaría tener más tiempo, hermano. Se me terminó el tiempo, pero es que les tengo una ahí media, pero se lo puedo dar otro domingo. Bueno, les muestra que su muerte tiene un propósito. Jesús muestra que su muerte no es en vano y hay un propósito. Hermano, si estás viviendo bajo el quebranto en estos momentos, es que Dios tiene un propósito contigo. Hay algo que Dios quiere sacar de ti. Lo bueno, número que sigue, por medio de la muerte viene la vida.
En otras palabras, hay un texto que aparece, dice que si no mueres, no vives. ¿Y qué es eso, hermano? Morir a mis machismo, morir a lo que yo creo que está bien. Eso es morir para que puedas vivir. En otras palabras, si no mueres, no verás a Dios. Aunque muchos te dicen, se murió, que Dios en gloria lo tenga. Es mentira del diablo. Tremendo mujeriego, adúltero, fornicario, y se muere. Ay, que Dios en gloria lo tenga. Ya lo tienen, en el coro está cantando. ¿Y quién le dijo eso, hermano? Si no mueres, no vives. Bueno, híjole. Por medio de la muerte entonces viene la vida. El grano de trigo es ineficaz y productivo si no muere. En otras palabras, mi querido hermano, si nosotros no morimos, nunca vamos a ser eficaz nosotros. Es necesario que el trigo caiga en tierra y muera para que pueda llevar fruto. Si el trigo se queda todo el tiempo en la mano o en la cacerola, nunca va a servir para nada. Pero si muere, lleva mucho más fruto. En otras palabras, mi querido hermano, usted sabía que en las iglesias hay tanta gente con unos grandes dones y talentos, pero los tienen guardados. Como diría el cholo, man, you should see that. Como hay gente con unos grandes talentos y dándoselos a Satanás. Hermano, I don't know. Pero como hay gente que guarda sus dones y talentos y ahí están esperando el tiempo de Dios. Va a haber un tiempo donde Dios te va a reclamar y te va a poner un aguijón para que te acuerdes. Bueno, sigamos ya con esto, ya me despido, diría el dicho por allá. La grandeza no se obtiene sin el servicio. En otras palabras, cuando Jesús está diciendo es necesario que agarren el trigo y lo tiren. El trigo obviamente, él no quiere caer en tierra. Me imagino que si nosotros le preguntamos al trigo, ¿estás dispuesto a pasar ese proceso ahí abajo de la tierra? Creo que el trigo le dijera que no. Pero obviamente hay alguien que lo tira para que el proceso se haga. Hermano querido, entonces, si nosotros no estamos dispuestos a servir, ahora no me malentienda, hermano, hay mucha gente buena, acuérdese de eso. No me malentienda el ser buena persona. Bueno, no estoy hablando de eso. Pero hay mucha gente, hermanos, en la vida donde no sirven y no sirven. En otras palabras, hermano, en el reino de Dios el que no sirve, no sirve. Por eso, hermano, es necesario escuchar esto, que la grandeza se obtiene en el servicio. Nadie puede ser maestro sin antes ser estudiante. Nadie puede saberlo todo sin antes aprender. Nadie le van a servir sin antes ser servidor. Y ahí está todo el asunto, hermano. Bueno, hermano, les quedo de ver con todo, pero híjole, por el tiempo se me terminó. Pero ahí nos quedamos. Ahí vamos a seguir el próximo viernes con este tema. No, el viernes es de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que me decían, ¡men, las mujeres! Pero el próximo domingo seguimos con esto. Póngase de pie, mi querido hermano, el tiempo se me ha terminado. Yo no lo quiero detener más porque quiero que vuelva el próximo domingo. El pastor se tardó 3 horas, no vuelvo a ir a la iglesia. No.